Una propuesta legislativa se puso de manera sorpresiva sobre la mesa de la Cámara de Diputados para hacer coincidir la revocación de mandato con los comicios judiciales y la elección popular en el 2027. Se hace al mismo tiempo que la otra elección y no se tienen que destinar recursos. Que el hecho de que haya elecciones no quiere decir que haya democracia. Puede haber elecciones sin democracia. Creo que el objetivo principal es crear un sistema electoral que siga siendo competitivo, pero injusto. Política y otros datos. Un episodio nuevo cada jueves. Un podcast de Expansión. Política y otros datos. Para analizar, explicar y entender el ciclo político que vivimos. Política y otros datos. En medio del dolor, las protestas e indignación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, una propuesta legislativa se puso de manera sorpresiva sobre la mesa de la Cámara de Diputados. Se trata de una iniciativa para hacer coincidir la revocación de mandato con los comicios judiciales y la elección popular de más de 6.500 cargos que estarán en juego en el 2027. Para el ala oficialista, la justificación de la iniciativa se da por un tema de ahorro de recursos económicos, al empatar los comicios y de fomento a la participación ciudadana en la jornada electoral. Mientras que para la oposición, la propuesta llega en medio del desgaste del gobierno no solo por la inseguridad en el país, también por los hechos de corrupción y los excesos protagonizados por algunos miembros de Morena, lo que hace querer empujar un aparato de promoción anticipado para asegurar su triunfo en las elecciones. Pero, ¿cómo leer la propuesta legislativa de Morena? ¿Cómo puede ayudar esto al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Y cuáles son los riesgos para la democracia en caso de que se llegara a aprobar? Soy Mariel Ibarra, es jueves 13 de noviembre del 2025 y de esto vamos a platicar en Política y otros datos. La revocación de mandato existe gracias al presidente López Obrador, que la lleva a la Constitución. Lo que está a discusión es cuándo se llevaría a cabo. Si el 27 o el 28, como le tocó a él, que fue en el 22. Buen jueves, bienvenidos a la mesa de análisis y discusión de política y otros datos, con un tema pues que ya está causando muchas reacciones por lo que significa para la vida democrática de este país. Y sí, como lo escuchábamos, es la iniciativa de revocación de mandato que en la semana la puso sobre la mesa del Congreso el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. ¿Qué significa esto? ¿Por qué ahorita? ¿Se podrá aprobar o no? ¿Cuáles son las consecuencias de que esto suceda? Pues bueno, de esto vamos a hablar justamente y para ello hemos invitado a dos de nuestros columnistas y colaboradores frecuentes en Expansión Política, pues porque queremos entender qué significa y cómo podemos leer mejor las repercusiones que esto tendría para el país. Le damos la bienvenida a Arturo Espinosa Silis, abogado, consultor, analista y director del Laboratorio Electoral. Bienvenido, Arturo. ¿Cómo estás, Mariel? Buenas. ¿Cómo les va? Jax, ¿cómo estás? Y justo a Jax Cost, analista, político, doctorante y consultor también en materia política y electoral. Bienvenido, Jax. Muchas gracias, Mariel, Arturo. Va a ser un gusto platicar de este tema tan interesante con ustedes hoy. Oigan, pues, a ver, vamos a tratar de entender un poquito cómo llega y por qué llega esta iniciativa cuando, Arturo, nadie la esperaba. O sea, estábamos metidos, justamente decíamos, en el tema de Carlos Manzo, en la ola de inseguridad, en el ya basta por el tema de los asesinatos a las personas que se atreven a alzar la voz y también a poner un alto por toda la situación de violencia, de extorsión que hay en nuestro país. Cuando de pronto se pone sobre la mesa esta iniciativa que nadie la tenía en el radar porque pensábamos que si se tenía que poner, digamos que a discusión un tema como este, iba a venir en febrero con toda la reforma electoral. Sin embargo, pues este diputado cercano a la presidenta llega al Congreso con esta iniciativa. ¿Cómo leerlo? ¿Por qué en este momento preciso, Arturo, poner sobre la mesa esta reforma o esta iniciativa que podría decirse también que incluso pues en un mal timing o en un buen timing? Tú nos dirás. Bueno, de entrada pensamos que ya era prueba superada, ¿no? Es un tema que ya se había discutido en el Congreso, que en su momento se había planteado que la revocación de mandato se llevara a cabo al mismo tiempo que la jornada electoral de las elecciones intermedias, y es un tema que lo habían perdido porque se había determinado que no era idóneo que se mezclaran procesos, y no era idóneo por varias circunstancias, y la más importante de ella
porque implicaría que el presidente de la República en ese entonces, ahora la presidenta de la República, estuvieran promoviendo su administración para que se ratificara su mandato al tiempo que se llevaban a cabo elecciones. Y pues ya sabemos que en nuestro sistema electoral, pues la intervención de servidores públicos no es válida en las elecciones. Los servidores públicos se tienen que conducir con neutralidad. ¿Por qué ahorita? La verdad es que manda muchos mensajes del timing. Por un lado, parecería algo que ya se ha venido manejando, porque como dices, se está cocinando una reforma electoral. Podría parecerse que la reforma electoral, si bien se va a preparar para el próximo periodo, a lo mejor la intención es que aplique hasta después de 2027. Eso es algo que ya se había dicho. Es una reforma electoral que aparenta ser de gran calado o profunda, y implementar cambios profundos al sistema electoral a unos cuantos meses de iniciado un proceso electoral, pues no es idóneo. Además, hay que decirlo, no va a ser una elección cualquiera la de 2027. Es una elección en la que se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados, las 500 diputaciones, pero también se renuevan 17 gubernaturas, congresos en 31 entidades, municipios en igual número de entidades federativas, más las elecciones judiciales, que va la otra parte de los jueces de distrito y magistraturas de circuito. A nivel federal, 5 magistraturas de la Sala Superior, y elecciones judiciales en gran parte de las entidades, porque las que llevaron elecciones este año en 2025, solamente en muchos de esos estados renovaron una parte de su judicatura. Entonces, creo que algo están viendo en la gente, al menos la gente cercana a Claudia Sheinbaum, porque como dices, Ramírez Cuellar fue quien presentó esta iniciativa, y Ramírez Cuellar es alguien cercano a la presidenta, que pues lo que quieren es que en las elecciones del 2027 la presidenta sea un jugador más, digamos, que esté también en las boletas. A ver, Jax, vamos a hacer un pasito para atrás, porque de verdad que cuando hablamos de revocación de mandato, podemos confundirnos en decir, a ver, ¿por qué una presidenta que dice, o por las diferentes ejercicios que vemos, encuestas, tiene un promedio de aceptación de entre el 72 y el 74% más o menos de aprobación? ¿Por qué una presidenta con esos niveles de aprobación le gustaría que se le revocara el mandato? O digamos que alentaría un ejercicio de revocación de mandato. De pronto, platicando con personas, me dicen, bueno, es que es una locura, ¿por qué hacerlo así? Pero aquí está el twist, Jax, ¿no? Que tú nos vas a explicar ahorita. ¿Por qué se hace esto cuando, a ver, una de las cosas que ha dicho este personaje, diputado que puso sobre la mesa del Congreso esta iniciativa, el tema es que se gastan muchísimos recursos en la revocación de mandato, ¿no? Son 5,000 millones que nos ahorraríamos, pero la revocación de mandato no es obligatoria, es por petición. Jax, ¿cómo juega el poder con esta figura de la revocación de mandato? Yo creo que es una jugada muy buena de la presidenta y su equipo, sobre todo por 3 motivos principales. Creo que es una jugada a 3 bandas. La primera banda creo que tiene que ver con los recientes malos resultados electorales de Morena en Durango y Veracruz, y varias señales de que varios políticos locales de Morena, incluyendo al gobernador Ramírez Bedoya de Michoacán, están mal aprobados, mal calificados, y la presidenta y Morena a nivel federal en general están muy bien calificados. Entonces creo que de alguna manera centralizar la elección, centrarla en la figura de la presidenta, es una jugada estratégica para que las razones locales pesen menos que las federales en la elección de 2027. Creo que la segunda jugada o la segunda banda tiene que ver con la elección judicial. A Morena le costó muchísimo movilizar a la gente para salir a votar a la primera parte de la elección judicial. Ahora, que la revocación de mandato y las elecciones a gobernador sean al mismo tiempo que la elección judicial, le mete muchísimo más interés, y también facilita que Morena a nivel nacional moviliza sus bases locales para escoger a los candidatos a jueces y magistrados que le convienen al partido, ya que hay muchos reportes de prensa que indican que en esta elección judicial que acaba de ocurrir, en realidad gobernadores, políticos locales, pues se movilizaron independientemente para meter a sus candidatos a nivel local.
Y la última, y creo que esto es muy importante y no se debe desestimar, es que con esta jugada la presidenta le arrebata al expresidente López Obrador o a cualquier otro actor interesado en promover la revocación de mandato en su cuarto año de gobierno la posibilidad de hacerlo. De esta manera la presidenta se afianza dentro del partido y mina el riesgo de que el expresidente o cualquier otro actor puedan promover no promoverla, creo que ese escenario ya sería muy lejano, pero amenazar con promover esa revocación. Les quita esas amenazas de las manos y ella asume el control del partido con este movimiento, creo yo. A ver, eso me parece interesante, porque justo en algunos análisis decían, esto viene del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto es para tomar el control, para que no, digamos que a la presidenta no le estén asustando algunos grupos de Morena ahora sí que como se dice popularmente, con el petate del muerto, decir, bueno, ahí te va, ahí hay una revocación que te podemos hacer, o es realmente este tema, Arturo, de que ya el desgaste de gobierno comienza a pesar, que ya, pueden ver algunos riesgos de no juntar todas las elecciones y que no quieran perder la mayoría legislativa en el Congreso. ¿Cómo lo estás viendo tú a nivel político? Y ahorita nos vamos a otras lecturas, también de qué podría hacer el INE con tantas elecciones sobre la mesa, porque ahí está el otro riesgo. Mira, en la parte política yo veo dos factores. Desde luego el gobierno empieza a pesar y sobre todo empieza a pesar que a la presidenta le está tocando recomponer el desastre que le dejaron. En seguridad, esta estrategia de abrazos no balazos, pues le tocó a ella recomponerla y está pagando los platos rotos, el desastre que le dejaron en lo económico, porque creo que también hay una parte económica que es innegable, que está, desde el presupuesto, el déficit que hay y en general el desempeño económico del país no es bueno. Tienes, por un lado, el tema de Carlos Manso, que tiene que ver con la seguridad, con el tema de la extorsión, que tiene que ver con la seguridad. Creo que otra parte del desastre que, es algo que hay que recomponer, es propio de su sexenio, pero pues también viene de una política internacional poco habilidosa del expresidente López Obrador, es el tema con Estados Unidos y el TLC, que repercute en lo económico, que repercute en la seguridad, pero además también creo que tiene que ver, Mariel, Jax, con un tema de el rompecabezas de candidaturas para 2027. Y me explico a qué me refiero. Me parece que, a diferencia de lo que tuvimos el sexenio anterior, en donde pues antes el liderazgo dentro del partido era muy claro y definido de Andrés Manuel López Obrador, ahora el liderazgo del partido no es tan claro de la presidenta. Y no porque ella no lo ejerza, sino porque me parece que no todos y todas en Morena le reconocen el liderazgo que sí le reconocían a Andrés Manuel. Y esto, en medio de todo este contexto y además en medio de una reforma electoral que no necesariamente beneficia a sus aliados, creo que el reparto de candidaturas para 2027 pues va a ser una pieza. Un dolor de cabeza, puede ser. Una batalla absoluta, y creo que la presidenta no la quiere perder y ella quiere salir fortalecida, porque aparte en este desastre que hemos visto, desastres locales, Sinaloa, Veracruz, Michoacán ahora, los gobernadores no son gente de ella, no le responden realmente a ella. Podrán a lo mejor alinearse en algunas cosas, pero realmente son candidatos que en su momento puso Andrés Manuel López Obrador y que pues no necesariamente le tienen a ella esa lealtad. Y yo creo que ella lo que quiere jalar es agua para su molino. Y desde el punto de vista del Congreso, pues con todo este desastre también y este descontento que empieza a haber, tienes a los agricultores, tienes a los jóvenes con el tema de seguridad, tienes muchos sectores, pues no quiere perder la mayoría en el Congreso que le permite maniobrar fácilmente muchos temas. Pero a ver, con este ejercicio, Jax, y según los requisitos que tienen, si mal no recuerdo, es el 3%, ya no lo dirás tú ahorita, el 3% de la lista nominal, ¿con esto se estará buscando también por parte de la presidenta el empezar a configurar algunas bases para ella
cuando recordamos que con Andrés Manuel López Obrador estuvo ahí una organización que se llamaba Que Siga la Democracia, que ahora justamente está buscando ser un partido político y que tenía total evidencia que estaba cercano a Morena. Sí, justo como dices, Mariel, el requisito es que la revocación forzosamente debe ser solicitada por la ciudadanía. No, supuestamente no la puede solicitar desde el gobierno. Por eso es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se valió de esta organización Que Siga la Democracia, supuestamente como organización ciudadana, para impulsar la revocación, y debe cumplir con el al menos 3% de la lista nominal nacional y además ese porcentaje mínimo en 17 entidades de la República. Es decir, es relativamente fácil con la fuerza de movilización que tiene Morena solicitar la revocación de mandato, y si esta reforma es efectiva, que en efecto se realice en la jornada electoral de 2027, pero a mí me gustaría poner sobre la mesa otro efecto de esta nacionalización de la elección de 2027, que me parece particularmente desafortunado desde el punto de vista de la ciudadanía. Yo creo que algo que nos hace mucha falta muchas veces en México es pensar la política desde lo local, y que en las elecciones se jueguen más las causas locales, las causas que afectan al día a día de los ciudadanos y las ciudadanas. Y creo que 2027 era una muy buena oportunidad para que la oposición construyera sus candidaturas con base en causas locales. Dado que Morena es tan fuerte a nivel nacional, a nivel federal, creo que 2027 estaba pintado para que la oposición tratara de arrancar desde lo local, y de Movimiento Ciudadano y el PAN ya habían dado indicios de que iban a buscar ese camino en 2027. Yo creo que con esta maniobra, si es efectiva, pues Morena nacionaliza la elección, la centra en causas nacionales, en la permanencia de la presidenta, en vez de que se discutan estas causas locales. Y bueno, le pone la vida difícil a la oposición porque Morena es muy fuerte en lo nacional y es muy difícil competir con una presidenta tan popular. Pero yo quiero insistir que a nivel de ciudadanía, para mí es grave y es triste que si esta reforma pasa, pues que el debate local se va a erosionar mucho, y creo que ahí salimos perdiendo una oportunidad como mexicanos de discutir lo que realmente necesitamos en cada estado de la República. Ahora, ya salió a frenarla la propia presidenta, Arturo. O sea, ya el Monreal hace un par de días dijo, a ver, la vamos a discutir, la vamos a llevar a los foros, no hay condiciones, vamos a ponerla, pues a socializarla. Y después la presidenta se lo va a decir también en su mañanera, me gusta la propuesta, pero todo con tiempo. Esto quiere decir que, ¿qué fue eso? O sea, fue una falsa salida, no se tomó bien, se van a esperar hasta febrero. ¿Por dónde lo estás viendo tú? Yo lo vería desde dos perspectivas. Por un lado, yo creo que pensaron que iba a pasar desapercibido, porque hasta, si recordamos, me parece que el viernes en la noche que Rubén Moreira lo alertó en redes sociales y dijo, ojo, ¿no? Viene este tema que no es un tema menor. La verdad es que, como dijiste al principio, ninguno de nosotros estaba pensando ahorita en la revocación de mandato y menos en un cambio de fecha para la revocación de mandato. Digamos, estamos conectados en otros temas que están pasando en el país. Entonces, yo creo que en un inicio la pensaron como algo que iba a pasar desapercibido. Ahora, en segunda instancia, me parece que no creyeron que, como le han hecho en otras ocasiones, mandan el tema a ver cómo lo recibe la opinión pública, la oposición, a ver si hace ruido o no, y si hace ruido se echan para atrás. Yo no estoy convencido que vayan a desistir de la reforma. Ya sabemos que este tema de las consultas y los foros y el que la presidenta diga se va a discutir con calma es puro atole con el dedo y pura simulación. Cuando salió lo de la reforma al Poder Judicial dijo no, se van a consultar a los colegios y vamos a hacer un debate amplio y demás. ¿Y cuál? La aprobaron express en cualquier momento. Saben que tienen tiempo para eso. Lo que yo sí creo es que la estrategia es que la presidenta tenga el control absoluto de la elección. Desde las candidaturas, desde Morena internamente, digamos, a ella colocarla en el centro de la elección, porque, insisto, no nos podemos olvidar que en Morena hoy en día hay varios grupos. Nada más vamos a poner el ejemplo, la diferencia que trae con Ricardo Monreal sobre las candidaturas en cuanto al nepotismo. Ricardo, pues seguramente va a querer impulsar a su hermano para que haya otro Monreal en el gobierno de Zacatecas,
y la presidenta no quiere esto. Ahora, lo que sí creo que ella lo que quiere es colocarse en el centro de esta estrategia, no solo en la elección respecto a los partidos de oposición, sino también en la elección respecto de su propio partido. Y en cuanto a los partidos de oposición, pues ya sabemos que Morena quiere el carro completo y hay 4 gubernaturas de oposición, de las cuales el mismo Morena ha reconocido que al menos en 2 de ellas no le favorecen del todo los resultados. Aguascalientes, que digamos no tiene las de ganar, Querétaro, que va adelante el PAN o trae cierta ventaja el PAN, pero que la pueden pelear, y bueno, Nuevo León, que a mi parecer dependerá mucho de lo que hagan las oposiciones, porque en sí las oposiciones tienen ventaja en Nuevo León, aunque si las oposiciones no van de la mano o no llegan a algún acuerdo, pues Morena se puede colar. Chihuahua creo que es punto y aparte, y ahí sí Morena se siente con cierta ventaja. Ahora, ¿qué dice el INE? Vamos a voltear a ver al árbitro, porque ya de por sí era muy complicado que en el 2027 tuviéramos 2 elecciones, la constitucional y la judicial, empatadas. Ya decía Arturo y hacía el recuento de todos los cargos que van a estar en juego en ese año, pero también con todo el asunto de la elección judicial, que van en carriles totalmente distintos, que son agua y aceite casi, y que está metiendo en una complicación a un instituto que ya de por sí trae sus propias dinámicas y además trae pues presupuestos cada vez más acortados y acotados. ¿De verdad pudiera asumir ahora este ejercicio ciudadano, digamos, a la par que estas otras 2? Sí, es muy paradójico como, por un lado, Morena, al querer ampliar los procesos electorales en los que participa la ciudadanía, pues en la práctica le está pidiendo que haga el INE más y más cosas, pero eso con menos y menos dinero y con mayor presión política. Entonces es pues pedirle algo prácticamente imposible al instituto, que realmente ya opera bajo mucho estrés. Yo creo que sacar esa elección será sumamente difícil. Sabemos que el INE se ha caracterizado por su profesionalismo y su capacidad. En la elección judicial pues hicieron lo mejor que pudieron, pero sí me parece que los pondrán en muchas complicaciones, y no solo al INE, sino también al propio ciudadano, porque la elección judicial pues mostró el bajo interés, la baja participación y lo difícil que era ir a votar y ejercer tu voto. Yo no sé cómo va a funcionar eso de ejercer tu voto por los candidatos judiciales a la par que los diputados y los gobernadores. Yo insisto que para Morena tiene la parte conveniente que al movilizar estructuras, pues puede mandar el mensaje a sus bases de, miren, voten por este diputado local, este diputado federal y este candidato a gobernador y estos candidatos judiciales, ¿no? Para la operación política de Morena es muy conveniente, pero para el INE es todo lo contrario. Es muy difícil que el instituto pueda asumir una labor de esa naturaleza y con tan poco tiempo de preparación. Arturo, luego a veces pensamos que de pronto Morena hace todas estas leyes o las pone a prueba con su gran mayoría, o aquí me podría alguien decir, acuérdate que es una mayoría ficticia que se les dio, bueno, con la mayoría que tienen, pero pareciera que lo hacen pensando en que jamás, nunca volverán a ser oposición, que estas reglas también les pueden tocar a ellos. Parece que esto lo tienen bastante olvidado. Antes, Mariel, me gustaría nada más hacer un comentario respecto del INE. Creo que esta sobrecarga a la autoridad electoral es totalmente innecesaria. Nuevamente el INE va a tener que operar una elección nacional para 500 diputados, va a tener que coordinar las elecciones locales, coordinarlas si es que dejan a los soples en la reforma, porque una de las propuestas de la reforma es eliminarlo. Entonces tendría que asumir la elección completa el INE, las elecciones judiciales más la revocación de mandato. Me parece que no es algo menor y es algo que realmente el efecto que va a generar es que las elecciones cada vez sean de más baja calidad, como lo vimos con las elecciones judiciales. Porque además sabemos que es un aparato del INE mermado, con presiones presupuestales, con un cambio en el personal que ha habido a partir de esta nueva conformación del INE, en el que se ha perdido mucha experiencia, que creo que no es el mismo INE de hace unos años, y eso no hay que olvidarlo. A mí me parece que Morena no piensa en que va a ser oposición.
Morena lo que piensa es en que está construyendo una hegemonía partidista. Eso es en lo que tiene sus ojos puestos y por eso la parte electoral es tan importante para ellos, porque ¿cómo van a conseguir esa hegemonía o cómo van a mantener esa hegemonía partidista? Teniendo control total de las elecciones. A ellos lo que les importa es tener el control del aparato electoral. Honestamente, yo con la reforma electoral lo que he señalado es que es el cuarto intento. Ya hubo plan A, plan B, plan C, vamos en el plan D. Y eso sin contar que al principio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se empezó a manejar una posible reforma electoral, que se hicieron foros y demás, pero nunca se avanzó en ello. Y hoy en día, habiendo tantos temas tan urgentes para el país, tan relevantes para el país, el debate se sigue centrando en los temas electorales, en la reforma electoral, ahora en este tema de revocación de mandato, en su momento en el tema de la no reelección y el nepotismo. Aquí sí cabe el dicho, si funciona bien, ¿para qué cambiarlo? Nuestro sistema electoral, digamos, mal que bien, funciona bien. Son las reglas con las que Morena se ha convertido en el partido tan ampliamente mayoritario que es hoy, y ellos están debatiendo en cómo cambiarlas, cómo hacer la autoridad electoral más afín, cómo hacer reglas que nos convengan más. Creo que ellos no no piensan siquiera en la posibilidad de volver a ser oposición, al menos no pronto. Ellos tienen su mirada puesta en el objetivo de ser una hegemonía partidista que gobierne muchos años. ¿Cuántos son muchos para ellos? No sé cuántos son muchos, 40, 70, 100, no sé cuántos, pero ellos eso es lo que están construyendo. Ya para ir cerrando la mesa, yo decía hace un momento, suena ilógico pensar que una presidenta que tiene el 74% de aprobación pues quiera someterse a la revocación de mandato. Evidentemente no hay un mecanismo, Arturo Jax, para decir, oye, no inventes con esto. Ustedes mismos están diciendo que son un éxito como gobierno y la gente está muy contenta. ¿Por qué nos quieren meter a esto? ¿Por qué queremos gastar, pues por lo menos, no sé, si nos vamos a lo que gastamos la vez pasada son 1,557 millones de pesos? Dicen que se quieren gastar más, pero ni siquiera se debería de hacer ese ejercicio, dado que la gente, o al menos así lo ven, está contenta con este gobierno, ¿no? Ahí nada más queda eso. Pero a ver, como preludio, ¿qué podemos esperar ante esto sobre la reforma que sí sabemos, o al menos nos han dicho, que sí vendrá en febrero del próximo año? La gran o última gran reforma constitucional que serviría o que se ha alertado tendrá el objetivo, pues casi de derribar el último pilar democrático, o lo que queda de ese pilar democrático, que es el INE. Yo creo, Mariel, que la reforma electoral que viene, ya no hablamos de esta de revocación de mandato que ya tratamos bastante, sino de la reforma electoral más amplia que viene, que es un cambio de fondo al sistema electoral y a los árbitros electorales de México. Creo que el objetivo principal es crear un sistema electoral que siga siendo competitivo, pero injusto. Un sistema electoral en el que la cancha esté inclinada a favor del oficialismo, pero todavía haya cierta competencia. ¿Y por qué lo digo? Porque en otros países en el mundo, como Turquía y Hungría, han pasado por procesos similares. Para ciertos movimientos políticos populistas, el mantener las elecciones vivas es muy importante para mantener a sus bases movilizadas y para mantener la unión directa entre la base, entre el pueblo y los líderes, ¿no? Entonces, por eso el ingrediente electoral es central para estos movimientos. Sin embargo, al mismo tiempo, como bien mencionaba Arturo, para no arriesgar perder el poder, realizan ciertas reformas electorales que, insisto, mantienen la competencia, pero la hacen más injusta. Hacen que el ganar elecciones sea más difícil para la oposición. Entonces tenemos casos como Turquía, en el que el alcalde de Estambul, la principal ciudad turca, es de oposición y es un gran líder de oposición, pero tiene unos tremendos problemas para competir a nivel nacional y hacerle la vida difícil a su competidor, que es Recep Tayyip Erdogan, el líder de Turquía. Entonces creo que la reforma electoral que plantea Morena va hacia allá, a construir elecciones competitivas pero injustas. Elecciones competitivas pero injustas, ¿cómo lo ves, Arturo? No puedo estar más de acuerdo con Jax. La verdad es que a mí me parece que
hoy en día la apariencia de democracia es importante, ¿no? Anteriormente, pues se daba un golpe de Estado, había violencia, lo que quieran, y así se tomaba el poder. Hoy en día, aparentar ser democrático es sumamente relevante en muchos sentidos. Y en este sentido, creo que lo que busca Morena es bañar de democracia gran parte de sus decisiones, gran parte de su actuar. Y aquí ¿qué es lo que ha hecho con las reformas? No, escuchamos a todas las partes, por eso hicimos los foros y los parlamentos. Realmente no escuchan, simulan, pero se bañan con el manto de la democratizador que implica el Parlamento abierto. ¿Qué es lo que hace con estos ejercicios de consulta ciudadana, de revocación de mandato? Es bañar sus decisiones con un manto democrático. La ciudadanía fue la que tomó la decisión, no fuimos nosotros. La cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue la ciudadanía quien lo decidió. Que yo continúe y que no deje el cargo por muy difícil que está la situación en el país, es la ciudadanía quien me respaldó. Que haya elección de jueces y magistrados y ministros, la ciudadanía así lo decidió. Entonces, para ellos, esta parte de cuidar la apariencia democrática me parece que es fundamental. Y por eso es que quieren construir esta hegemonía partidista, pero a partir de unas reglas que digan sigue habiendo democracia porque sigue habiendo elecciones. Yo lo digo, aquí abro un paréntesis, se ha comprobado muchas veces que el hecho de que haya elecciones no quiere decir que haya democracia. Puede haber elecciones sin democracia. Pero para ellos las elecciones implican democracia y lo que quieren es justificar su actuar en una decisión que está tomando el pueblo y que eso es democrático, y me parece que este es el centro de su actuar para construir su partido hegemónico. Pues bueno, vamos a seguir a ver qué sucede con esta iniciativa que pues por ahora está en pausa. Como ya hemos dicho, decidieron ampliarla y escuchar y bueno, pues airear esta propuesta. Vamos a ver en qué termina y si realmente llega a discutirse en el Congreso mexicano o se irá hasta el próximo año junto con toda la reforma electoral que hemos estado platicando, de esto último que estamos platicando. Por lo pronto, muchísimas gracias Arturo Espinosa Silis y a Jax Coast por ayudarnos a ver y poner en perspectiva pues la magnitud de la iniciativa y cómo leerla, ¿no? Cómo leerla y cuáles son las intenciones de esta propuesta de revocación de mandato. Muchísimas gracias a ambos. Con mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias, Mariela, Arturo, un gustazo platicar con ustedes. Amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué la presidenta quiere adelantar su revocación o ratificación de mandato? Tener tantas elecciones y el ejercicio de consulta en el mismo día, ¿los invita a votar o los inhibiría en su voto? Cuéntenos y déjenos su opinión en la plataforma en la que nos escuchan, y si les gustó este episodio, compártanlo y activen las notificaciones. Gracias a María Roqueñí por la coordinación de invitados y gracias a Leo Luna por la producción de este episodio. Soy Mariela Ibarra, editora política de Expansión, y la idea original está a mi cargo. Nos escuchamos la próxima semana con más política, más explicaciones y también con otros datos. Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Política y otros datos es un podcast de Expansión.